Bueno, hermanos, pues como siempre yo, la verdad, bien contenta de estar aquí con ustedes. La verdad me da mucho gusto que estén aquí porque cada uno de ustedes no es casualidad que Dios lo tiene en este lugar. Dios siempre tiene un propósito y Él los conoce a cada uno de ustedes. Y bueno, si están aquí y si ustedes vinieron con muchas más ganas de recibir, pues Dios siempre se va a glorificar. Así que bueno, ¿estamos listos para compartir la palabra de Dios? Amén. Bueno, yo quiero que me acompañes en Segunda de Pedro. Vamos a nuestra Biblia, vamos a empezar con la palabra de Dios. Y vamos a ver el versículo Segunda de Pedro 3. Cuando estés ahí, me dices un amén. 3:18. Amén. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Fíjense lo que dice este versículo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y bueno, acabamos de leer este versículo porque precisamente este es el tema que Dios ponía pues en mi persona, ¿verdad? Que es el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y es en el crecimiento de la gracia que hemos recibido. Y bueno, como ustedes saben y nos han enseñado, pues la gracia tiene esa relación con la salvación, ¿verdad? Porque hemos recibido la gracia y por gracia pues fuimos salvos. Entonces adquirimos la gracia y gracias a esa gracia de parte de Dios, porque no la merecíamos, pues bueno, vino la salvación a nuestra vida. Y eso es bien importante porque aquí dice que crezcamos en la gracia. Y bueno, yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿cómo crecemos en la gracia, Señor? O sea, ¿cómo vamos a seguir avanzando como que en esta área? Y Dios me hablaba en varios versículos, o sea, sobre donde yo veía y que la gracia del Señor sea con ustedes y cosas así, ¿no? Y yo decía, ok, recibí gracia para salvación, pero ¿cómo crezco en ella? Y Dios me hablaba en versículos y me hablaba de las riquezas de la gracia. Entonces, esas riquezas de la gracia, pues nosotros la obtenemos desde el momento que nosotros fuimos salvos. Y es algo bien hermoso porque cuando nosotros somos salvos, cosas sobrenaturales en nuestro espíritu están sucediendo y se acontecieron. Entonces, esto es bien importante que nosotros conozcamos lo que Dios nos quiere hablar a través de lo que hemos recibido, que fue su gracia. Entonces, en esa gracia nosotros sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos experimentado, que una vez que fuimos salvos, nosotros obtuvimos una nueva naturaleza divina. Entonces, gracias a esa gracia, yo experimento una nueva naturaleza en el espíritu, ¿verdad? Otra riqueza de esa gracia que Dios me da es que esa comunicación se establece una vez más con la unión que Dios hizo nuevamente, reconciliación, esa era la palabra. La reconciliación que Dios hace, ¿verdad? Entre Dios, ¿verdad? Y conmigo por medio de Jesucristo. Esa reconciliación me da una nueva relación y una nueva comunicación que estaba rota. Entonces la gracia me va dando, todo esto que estamos hablando me lo está dando por medio de gracia que vino hacia mi vida. Entonces, ¿qué más nos está dando la gracia de Dios en nosotros? Y en nosotros también experimentamos, aquí le puse yo, mi nueva posición, la que yo no tenía, aquella que yo la perdí, ¿verdad? Porque la perdió la humanidad entera. También esa posición fue otra vez restablecida en mi persona. Entonces, si yo voy a crecer en gracia, yo tengo que ir conociendo cada aspecto que la gracia me dio a mí. Entonces, cuando yo voy viendo que por gracia yo ahora tengo una nueva posición en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra que nos posicionó en lugares celestiales. Porque soy yo muy buena, porque me merecí la salvación, pues no, ¿verdad? Ahí se aplicó la gracia en mi vida. Entonces, esa posición que ahora yo tengo, pues yo la tengo que conocer. Tengo que saber qué estoy haciendo en esos lugares celestiales. Ahora, también, ahorita hablando de la relación con Dios,
pues nuevamente tenemos ese privilegio de que ahora nuestro Padre, nuestro Dios, está escuchando atentamente mi voz. No hay nada que nos divida esa relación, esa comunicación. Entonces se oye así como que, ay, sí, ya sé todo esto, ¿no? Pero sin embargo, si estudiamos cada una de las cosas, nosotros tenemos que tener cada vez más una seguridad en Cristo Jesús. Tenemos que saber quién soy yo, mi identidad. Yo siempre les digo así a los jóvenes, si ustedes quieren saber quiénes son, lean la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que es verdad y todo lo que Él dice es verdad. Si Él dice que yo tengo, pues la verdad que ahora sí que todas las bendiciones que Él dice en su palabra, pues entonces yo las tengo y esa es la verdad absoluta de mi persona. Entonces, cuando yo conozco todo lo que el Señor dice que es mío, que me corresponde, que yo puedo hacer en su nombre, entonces cada vez mi vida va obteniendo esa seguridad y que la verdad muchas veces no la conocemos porque no crecemos en ese conocimiento. Entonces, algo más que el Señor me daba sobre 2 de Pedro 3:18, pues es también el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Una vez que nosotros decimos, pues sí, yo sé quién es Jesús, pero sin embargo, el saber que es Jesús no es tener un conocimiento realmente. Puedo tener razonamiento de qué es lo que Él hizo en la cruz y mucha gente sabe que Él murió por los pecados, pero sin embargo no hay un conocimiento que es nuestro Señor, que es algo que cada uno de nosotros experimentamos en nuestra nueva vida, que Él sea nuestro Señor, nuestro dueño, el que ahora gobierna en nuestros corazones, en nuestra vida. Es muy diferente que tener un solo conocimiento de Dios. Y Dios no está hablando que crezcamos en conocimiento intelectual, porque yo puedo retener muchas veces muchas cosas, pero sin embargo no hay un fruto de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra solamente fue palabra y no fue una revelación. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Es siempre decir que la palabra sea revelada, porque cuando es revelada hay un fruto y hay un cambio en nuestra vida. Jamás va a poder ser igual tu vida cuando algo se te fue revelado. Tú tienes la seguridad y tú tienes la convicción de dirigirte por lo que Dios te mostró. ¿Por qué? Porque hay una seguridad sobrenatural que vino a tu vida y entonces tú dices, por aquí me voy, aunque yo vea negro, pero Dios me mostró que por aquí y aquí voy a caminar. Entonces, cuando hay más allá, entonces es cuando nosotros no tenemos dudas, no hay nada, ¿verdad? Que nos haga dudar de lo que Dios nos muestra. Y si nos está mostrando en su palabra, pues mucho más, ¿verdad? Entonces, hablando de este conocimiento que Dios nos está pidiendo, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, pues yo me hice estas dos preguntas. ¿Cómo crecemos en la gracia y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Y yo quiero que me acompañes en Juan 14, 7, 9, porque yo puse dos respuestas. No quiere decir que estas sean las únicas, pero estas son las dos cosas que yo resalté en Juan 14, del 7 al 9. ¿Me dices un amén cuando estés ahí? Les dije 7, 9, ¿verdad? No, es Juan 14, 7, 9. Es que los nervios. Igual me dices un amén cuando estés ahí. Amén. Dice desde el 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y la primera respuesta que yo saqué en esta palabra que Dios me daba es que
tenemos que pasar tiempo con Él. Algo que Jesús le dice a Felipe en el 7, dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. ¿Qué pasa con esto? Que cuando le dice Jesús, si me conocieres, cuando nosotros conocemos a una persona, para conocerla nosotros tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que escucharla, tenemos que convivir, tenemos que dialogar, tenemos que salir, tenemos que hacer muchas cosas juntos para yo poder decir, sabes que esta persona es así, así. Entonces Jesús le estaba diciendo a Felipe, si me conocieres, si a lo mejor te dieras el tiempo realmente de conocerme, de ponerme atención, de ver lo que yo hago, lo que yo digo, entonces pudieras conocerme. Y algo que me agrada de este pasaje es que nos dice que si nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo entre más conozco a Jesús, entre más estoy con Él, paso tiempo con Él, también puedo ver quién es el Padre. Y dice un versículo, ¿verdad? Que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces ahí dos cosas suceden a la misma vez. Conozco al Padre y ¿cómo puedo decir yo que es el Padre? Yo antes decía, no, el Padre es bien malo. Yo tenía como que eso en mi mente porque pues yo leí el Antiguo Testamento y yo decía, no Dios, o sea, la verdad es que eras muy fuerte con tu pueblo. Pero sin embargo Jesús me dice, si me conoces a mí, si tú has visto cómo yo soy, así es el Padre también. Entonces, bueno, entre más yo conozco a Jesús, me doy cuenta cómo es el Padre, cómo Jesús amó, cómo Jesús se entregó, cómo Él hacía las cosas, los milagros. Cuando Él hacía milagros, Él no decía, tú vives en pecado, tú no mereces que yo haga un milagro por ti. No, Jesús se daba y Él hacía los milagros y tenía compasión del pueblo y hacía tantas cosas y nos daba parábolas de lo que era su amor, de lo que era su reino y todo esto. Y tú dices, entonces el Padre también se entrega, me ama. Y así es el Padre. Él entregó lo mejor de Él. Él amó desde el principio. Dice que con amor eterno nos ha amado. Entonces todas estas características yo las conozco, cuando yo conozco. Entonces esa fue la primera respuesta que yo le di. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Cuando yo le conozco, pero ¿cómo le voy a conocer si yo paso tiempo con Él? Y yo quería platicarles, ¿verdad? Que a principios de este año, en el discipulado estamos haciendo una actividad de hacer una cita por semana con Dios. ¿Cómo una cita con Dios? Pues así como cuando ponemos una cita, nos vemos en el café y ahí ya sabes tú que es para pasar el tiempo, comiendo, disfrutando, platicando, como decimos las mujeres, poniéndonos al corriente, ¿no? Entonces, quisimos tener una cita con Dios muy independiente de leer la Biblia todos los días, de la oración y todo eso, una cita con Dios. Y yo les decía a las muchachas, tenemos que ser creativas, ¿verdad? Porque siempre podemos caer en la rutina, podemos caer en muchas cosas, porque, tengo que leer la Biblia. Es que me tengo que poner a orar. Entonces se va perdiendo eso porque dejamos de que sea una relación. Algo que decíamos que Dios restauró una relación con Él y eso me da tener una comunicación con Él. Entonces yo les decía, sean creativas. Si ustedes se quieren ir al café con Dios, si ustedes se quieren ir al jardín con Dios, o si quieren hacer cosas, ustedes sabrán qué van a hacer. Y a lo mejor se oye muy loco, pero la verdad es que nosotros le estábamos dando el tiempo a Dios. Entonces yo les decía a las muchachas, cuando ustedes vayan a la cita, ustedes tienen que saber que así como ustedes van a dialogar con Él, Dios también va a dialogar con ustedes y Dios les va a hablar y Dios les va a decir muchas cosas. Entonces ustedes tienen que guardar tiempo de silencio porque ustedes también van a escuchar. Y quiero que me acompañes a Juan 10:27. Cuando estés ahí me dices un amén. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Aquí dan 3 características de las ovejas que somos nosotros. Dice que oyemos la voz de Dios. Entonces nosotros no podemos decir que no escuchamos a Dios, porque si nosotros tenemos esa comunicación con Dios, Dios va a hablar y lo vamos a escuchar. Y luego dice que Él nos conoce a nosotros. Y luego dice, y me siguen. Así que si nosotros escuchamos, pasemos ese tiempo con Dios, nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que les decía también a ellas. Cuando nosotros empezamos a tener toda esta actividad, fue para que nuestra relación con Dios fuera más estrecha. Porque yo les decía, cuando nuestra relación está ligada con Dios, en esa relación hay menos dudas, hay menos confusiones, hay menos distracciones. ¿Por qué? Porque como tú estás en esa relación, en esa comunicación diaria, poniéndote al corriente con Dios cada día, platicándole tus cosas y dejándolo hablar, Él te da su dirección. Él te muestra, Él te abre tus ojos, tu entendimiento, te aterriza a la verdad de tu realidad que estás viendo. ¿Por qué? Porque en esta realidad física que nosotros, o natural que nosotros percibimos, muchas veces pensamos que estamos bien, que vamos caminando muy bien, y dice Dios, espérate, déjame pongo ese colirio en tus ojos para que mires la verdad de tu situación. Entonces, en esa relación con Dios, en conocerle, es cuando nosotros vamos a tener más clara la visión que nosotros tenemos. Pero a Dios se agrada cuando le buscamos. Entonces yo les decía a las muchachas, denle el tiempo a Dios, déjenlo que Él hable, déjenlo que Él les muestre lo que Él quiere decirles a ustedes. Entonces acompáñame a Mateo 6:6, yo sé que tú lo conoces, este versículo. También cuando estés ahí me dices amén. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo es algo bien hermoso. Sinceramente, cuando yo lo leí por primera vez, yo la apliqué. Yo dije, a ver, Señor, yo quiero ver si esto es realidad. Y es una realidad, hermano, que cada una de nosotros tenemos en nuestra vida, que cuando nosotros nos vamos a nuestra recámara, a nuestro lugar y hacemos un tiempo para estar con Él, cuando nosotros nos derramamos ante su presencia, cuando todas las cosas las ponemos delante de Él, después vemos cómo Él se glorifica y cómo Él nos exalta en lo público. Entonces realmente tú dices, Señor, pues el secreto está en nuestra intimidad con Dios. Si nosotros queremos ver su gloria visiblemente, nosotros tenemos que dedicarle ese tiempo a Dios en esa intimidad. No porque sea Dios, es tenerlo así como que algo bien lejano a nosotros, y es algo que la palabra de Dios nos deja ver, que Dios es un Dios de cerca, pero va a ser un Dios de cerca el día que tú le des ese tiempo a Él. Entonces, hablando un poco de este versículo, pues yo le decía, Señor, entonces pues es verdad, porque yo veía cómo Dios se glorificaba en mi vida cuando yo pasaba ese tiempo con Él. Ahora tú dices, bueno, pues sí, yo paso tiempo con Él y veo todo eso, pero sin embargo, Dios quiere que vivamos una vida ligada con Él, estrecha con Él. Y Dios me daba ejemplos de varones que tenían esa pues no es sensibilidad, sino que tú tienes esa comunicación con Dios. Y yo quiero que me acompañes también a ver la historia de Felipe, y cuando fue, creo que es Hechos 8. Yo estaba pues leyendo este pasaje y yo pues veía, o sea, cada línea, y le pedí a Dios que me mostrara, y yo veía, ¿verdad?, cómo en esta historia, pues Felipe dice, ¿verdad?, que
que un ángel del Señor le habló a Felipe, ¿verdad? Y le dijo que se acercara a un carro, que hablara con el etíope, ¿verdad? Que iba en ese carro y que le dijera, ¿verdad? Que, o sea, que estaba leyendo. Entonces, todo lo que pasa en ese momento, en esta historia, pues realmente nada de esto es algo que él buscó, sino que dice que el Espíritu Santo lo trasladó y dice que un ángel le habló para que hablara con esta persona. Entonces, cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, Dios empieza a hablar a ti. Y ahorita lo veíamos, que Él habla a sus ovejas. Él empieza a hablarte y empieza a decirte, ¿sabes qué? Mira, aquel hermano necesita que le digas que Dios, o sea, que yo lo amo. Y sabes que aquel hermana necesita saber que él es mi princesa o que yo estoy con ella en todo momento. Entonces, muchas veces esa sensibilidad de nuestros 5 sentidos no se va a dar al menos de que nosotros pasemos tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos sensibles a su dirección. Yo siempre les he compartido a ustedes que cuando yo empezaba a conocer a Dios, pues la verdad es que yo empecé a compartirle a un maestro. Entonces, eso me llevó a compartirle, pero pues yo no sabía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo nada más le contaba lo que estaba pasando en mi vida y lo que Dios estaba haciendo. Entonces, pero pues ya saben, o los que han escuchado el testimonio, que él empezó a cuestionarme con cosas que la verdad yo no sabía y yo no sabía cómo responderle ni nada. Pero yo empezaba una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios. Entonces, como yo tenía esa relación con Dios, yo fui con Dios y yo le dije, Señor, pues mira, el maestro me dijo todas estas preguntas, yo estoy confundida porque la verdad es que sí, no sé qué contestarle, y pues de aquí a que me ponga a leer toda la Biblia para saber cuál es la respuesta a lo que él me está preguntando, pues no voy a terminar, no va a ser ahorita pronto. Entonces yo todo eso pues estaba en mi mente, ¿no? Pero sin embargo, Dios empieza a hablar a mi corazón. Y cuando Dios habla a mi corazón, Dios nos habla a nuestro espíritu, ¿verdad? Y en nuestro espíritu empieza Él a hablar a mi corazón. Y Él me empieza a decir, ¿de quién se habla en la Biblia? Y yo solamente decía, pues de ti, Señor, o sea, de ti. Entonces, ¿por qué no me preguntas a mí? Entonces, muchas veces nos decimos nosotros mismos, es que la Biblia no dice, pero como yo tengo una relación con mi Padre, con Jesús, yo puedo acercarme a Él y preguntarle, a ver, Señor, en esta cuestión, ¿para dónde me muevo? ¿Para acá, para allá? ¿Qué necesito hacer? ¿O en qué estoy mal? Tú muéstrame. Y mi relación que yo tengo con mi Padre es mucho más poderosa cuando yo realmente estoy ahí y Él me está contestando. Entonces yo no puedo decir que mi Dios no me va a contestar algo porque yo tengo la confianza de que Él está escuchando, Él está viendo todo lo que me está pasando, Él tiene la respuesta. Y me decía, pregúntame a mí. ¿Y saben qué pasó? Que Dios me contestó cada una de las preguntas que ese maestro me hacía. Y poco a poco yo no me desesperé, yo no le dije, Señor, ya contéstamela porque la verdad, ya la necesito. No, también le di su tiempo a Dios. Le dije, Señor, tú, o sea, yo confío en ti porque pues yo he visto lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces, como yo confío en eso, yo sé que tú las vas a contestar. Y Dios no se tardó mucho, en ese mismo día Dios contestó con un versículo que yo ni conocía, pero simplemente cuando abrí la palabra de Dios, Dios contestó la primera pregunta. Y esa relación me lleva a fortalecerme, porque es lo que yo les decía a las muchachas, cuando mi relación está estrecha, esas dudas, esas cuestiones que vienen a mi vida, pues realmente no me mueven, no me escandalizan. ¿Por qué? Porque yo sé que mi confianza está en Él y yo voy a esperar en Él porque Él es un Dios vivo, que Él está respondiendo mis preguntas, que Él está ahí cuando yo me meto en mi aposento, Él está ahí. La otra vez, hace poquito también pasó una circunstancia y yo venía en el camión así como que medio acelerada y en eso me bajo yo y se baja una persona y yo sé que era Dios que me estaba diciendo, hey, aquí estoy yo. Entonces,
pude ver y la verdad, o sea, me gozo porque Dios nos muestra su amor en todo tiempo, diciéndome así como que aquí estoy yo. A lo mejor tú vienes toda turbada, pero hey, aquí estoy yo, acá yo estoy contigo, yo estoy aquí, o sea, no te preocupes, todo está en control. Y eso, yo decía, wow, Señor, o sea, no que nos sorprenda lo que Dios hace, pero es que Dios nos muestra su amor y tú te maravillas porque tú dices, ay, Señor, perdóname porque en un instante, a lo mejor yo como que, me desenfoqué, pero tú no, tú siempre estás. Tú siempre escuchas, tú siempre estás ahí para tus hijos, tú estás ahí para derramarte por nosotros porque nos amas. Entonces, todo esto Dios me daba y me decía, yo quiero que crezcan en mi conocimiento, pero de este conocimiento, no en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento en conocerme a mí. Entonces a mí me llamaba la atención cuando pues Jesús le dice, o sea, ¿cuánto tiempo no he estado con ustedes? Y no me has conocido, porque si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, así estamos nosotros muchas veces. Estamos, sí, conociendo a Jesús de una manera, queriéndolo razonar, entender, pero no vamos más allá. Y algo que yo le decía, Señor, que yo le digo cuando oro, le digo, Señor, este pasaje, ok, yo lo he leído muchas veces, pero yo quiero que tú me des el tesoro de lo que yo estoy leyendo. Tú muéstrame la riqueza de este pasaje. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo saber cómo empieza y cómo termina la historia, pero si tú la plasmaste aquí para la eternidad, es porque es una palabra viva. Y así lo dice Isaías 55. Acompáñame. Isaías 55. Entonces checamos qué número es. Pues desde el 10 al 11. Me dices un amén cuando estés ahí. Amén. Isaías 55 del 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, cuando yo le digo, Señor, pues aquí está tu palabra y ya puedo decir que ya la sé, pero sin embargo yo quiero que tú reveles el tesoro, como ahorita les decía, lo rico, la riqueza de este pasaje, ¿cuál es? Entonces Dios nos da revelación nueva de su palabra y esto es lo que debe de ser algo continuo en nosotros, pedirle esa revelación nueva de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra viva, dice la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Entonces la palabra nunca caduca, nunca pasa, sino que siempre está dando vida a tu espíritu. Hay una promesa de parte de Dios que en este tiempo es Isaías 43, 18, 19. Dios me ha permitido ver esa promesa como si fuera un diamante. Porque en el momento que esa promesa a lo largo de mi vida sigue cambiando y sigue tomando otro ángulo diferente y en ese ángulo diferente Dios me muestra otras cosas y cuando voltea la palabra de Dios, en ese momento me muestra otras cosas que yo decía, wow, Señor, la misma promesa y tú me has estado hablando con ella de diferentes formas y yo así como que, wow, Señor, o sea, me maravilla, no me sorprende, me maravilla porque pues tú eres Dios y a ti, o sea, no hay nada imposible para ti. Entonces, la misma promesa me enriquece y la tomo y Dios me habla de diferente manera y nutre mi espíritu y fortalece mi vida y mi crecimiento. Entonces, esto, la verdad es que es algo que cada uno de nosotros tenemos que fortalecer en seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, quiero que me acompañes a Primera de Juan 1:3.
Amén. Ok. Algo hermoso que cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, pero antes de ir a primera de Juan 1:3, a ver, así, en primera de Juan 1:2, este pasaje también Dios lo ponía en mi corazón, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Entonces, este pasaje también nos dice que nosotros vamos a poder testificar si nosotros primeramente no le vemos, si no le conocemos. Si nosotros no hacemos estas cosas, nosotros no podemos testificar al mundo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Que lo que vemos, lo que escuchamos de quién, de Dios, es lo que nosotros testificamos. Lo que tú pasas en tu intimidad con Dios es lo que tú vas a testificar. Son los testimonios que aquellas personas van a ver de que Dios es un Dios vivo, que es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que está ahí escuchando. Fíjense, hace poquito, estamos orando por unos bebés, y yo sabía que este bebé venía con deformaciones. Entonces, pues igual, Señor, o sea, dice tu palabra que tú nos has formado en el vientre de nuestra madre, tú formaste nuestras entrañas, tú fuiste cada uno de nuestros órganos formándolos y declarando ese salmo, ¿no? Hablando con Dios. Entonces Dios en ese momento me puso a orar, ¿verdad? Por la parte masculina del bebé. Entonces en ese momento yo supe que el bebé pues era hombre. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues tú, o sea, todos sus órganos tú lo estás formando, o sea, ese bebé es sano en el nombre de Jesús, va a venir completo y todo eso. Entonces nace el bebé y su mamá me dice, ¿sabes qué, Miriam? Lo van a operar. Era el segundo día de nacido del bebé. Lo van a operar, me dice, te pido oración porque pues no está formada una parte de su cuerpo y todo eso, y está obstruyendo que el bebé pueda hacer del baño y así. Entonces, pero lo que ella me estaba explicando es que tenía que ver toda su parte, ¿verdad?, del bebé. Entonces yo le decía, gracias, Señor, o sea, porque tú desde antes que pasaran las cosas, tú ya habías puesto a un pueblo a estar orando y ya me habías puesto en mi corazón. Bueno, pues Dios fue, ¿verdad?, el que me puso a orar por su parte, y la verdad es que Dios sabe cuál es la necesidad muchas veces de nosotros, y Dios nos pone a nosotros a interceder, a orar. Pero si nosotros no somos sensibles por falta de esta relación con Dios, pues nosotros no vamos a vivir en esa vida que Dios quiere. Por eso les ponía el ejemplo de Felipe con el etíope. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo movió. ¿Quién era Felipe? Pues probablemente una persona, como lo vemos en la Escritura, pues bien entregada a Dios, estaba en comunión con Dios, lleno del Espíritu, testificaba la palabra. Dice que cuando él testificaba, pues él hablaba y las señales, o sea, ocurrían. Entonces vemos todas estas circunstancias y tú dices, bueno, pues alguien que no se acerca a Dios, ni le conoce, ni sabe de su poder, pues nunca vamos a orar en Él. ¿Por qué? Porque desconocemos quién es Dios, ¿no? Y quién es Dios en mi vida. Entonces, todas estas circunstancias, pues Dios me decía, crezcan en mi conocimiento, crezcan más allá en la palabra de Dios, porque si conocemos a Dios, le conocemos también a través de su palabra. Que no te aburra, por eso dile al Espíritu Santo, revélame tu palabra, porque si está aquí es porque es poderosa, no es aburrida. Entonces, Dios lo va a hacer, pero tenemos que disponer nuestro corazón, ¿no? Tenemos que darle el tiempo a Él. Entonces,
pues hagan las citas con Dios. Denle el tiempo, a lo mejor se oye así como medio loco, pero sin embargo Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe que cuando tú le quieres dar el tiempo, es su tiempo y Dios va a hablar. Y no tengan miedo de lo que Dios pueda hablar, porque así como Dios te puede dar algo hermoso, precioso, también te va a corregir, también te va a alinear y también te va a decir en qué cosas tienes que transformarte. Entonces, pero esto es lo bonito, porque yo siempre le digo, qué mejor que Dios nos diga las cosas en amor, que nos haga pasar por cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿para qué ser necios si podemos tener la comunicación y dirección de Dios en amor y no por otras circunstancias? Entonces, bueno, por mi parte, la verdad es que es todo. La verdad que estoy feliz de compartir con ustedes y que realmente esto que hoy platicamos, pues realmente nos anime y nos lleve, ¿verdad?, a que nuestra relación con Dios sea interesante, porque Dios no es un Dios aburrido, es un Dios sobrenatural que nos ha dado esa participación de su naturaleza divina para poder vivir en esas áreas, en el área del espíritu, poder ser esos Felipes, esos discípulos, o sea, que vieron, o sea, milagros poderosos, o sea, de Dios. Entonces, yo te voy a pedir que te levantes, vamos a orar.